El amor, resumen de la verdadera religión. El amor es el principal de las emociones. Cuando alguien le preguntó a Jesús cuál era el primer mandamiento, su respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. El apóstol Pablo enseñó lo mismo. El cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. Timoteo 1:5. En Primera de Corintios 13, Pablo habla del amor como lo más grande que hay en el cristiano, su alma y esencia, sin el cual el conocimiento de los dones y las actividades más fenomenales no tienen valor alguno. Comprobado queda, pues, que nuestras emociones son el eje de la religión auténtica. El amor no es tan solo una de las emociones, sino la mayor de ellas, y por decirlo así, la fuente de las demás. Es el amor que surge, el odio, es el amor que surge, el odio, odio por las cosas que son contrarias a aquello que amamos. De un amor vigoroso y afectuoso hacia Dios nacerán las otras emociones espirituales: odio por el pecado, temor de desagradar a Dios, gratitud a Dios por su bondad, gozo en Dios cuando experimentamos su presencia, tristeza al sentir su ausencia, esperanza de un futuro de disfrute en Dios y celo por la gloria de Dios. De la misma manera, amor por nuestro prójimo producirá en nosotros todo lo demás que debemos sentir hacia Él. David, Pablo, Juan y Cristo como ejemplos de emoción santa. La religión de los santos más sobresalientes de las Escrituras fue una religión de emociones santas. Enfocaré en particular en tres grandes santos, y al Maestro mismo, para demostrar la verdad de lo que digo. Primero, consideraremos al rey David, ese hombre según el corazón de Dios, quien nos ha dejado en los Salmos un vivo retrato de su religión. Esas canciones santas no son ni más ni menos que el derramamiento de emociones devotas y santas, y en ellas vemos un humilde y ferviente amor por Dios, admiración de su gloriosa, admiración de sus gloriosas perfecciones y maravillosas obras, deseos y añoranzas del alma hacia Él. Vemos deleite y alegría en Dios, una dulce gratitud por su gran bondad y un santo regocijo en su favor, suficiencia y fidelidad. Vemos amor por y deleite en el pueblo de Dios, gran deleite en la palabra de Dios y sus ordenanzas, tristeza por el pecado propio de David y el de los demás, y ferviente celo por Dios en contra de sus enemigos. Estas expresiones de emociones santas en los salmos tienen especial relevancia para nosotros. Los salmos no solo expresan la religión de un santo como fue el rey David, sino también fueron inspirados por el Espíritu Santo para ser cantados en la adoración pública de los creyentes, tanto en esos días como en los días de ahora. Enseguida consideraremos al apóstol Pablo, de acuerdo con lo que las escrituras dicen de él. Parece haber sido un hombre de una vida emocional altamente desarrollada.
especialmente en lo que el amor se refiere. Sus cartas dejan ver esto claramente. Un ardiente amor por Cristo parece encenderlo y consumirlo. Se contempla a sí mismo como sobrecogido por esta santa emoción, impulsado por ella a seguir adelante en su ministerio, a través de todas las dificultades y sufrimientos. 2 Corintios 5, 14 al 15. También sus cartas están llenas de un desbordante amor por los cristianos. Los llama sus muy amados. 2 Corintios 12, 19. Filipenses 4, 1 al 2. Timoteo 1, 2. Y habla de su tierno y afectuoso cuidado por ellos. Primera de Tesalonicenses 2 del 7 al 8. Con frecuencia habla de sus añoranzas y deseos afectivos hacia ellos. Romanos 1:11. Filipenses 1:8 y Primera de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Timoteo 1:4. A menudo Pablo expresa las emociones de gozo. Habla de regocijarse con gran gozo. Filipenses 4:10. Filemón 7. De gozarse mucho más. Segunda de Corintios 7:13. Y de regocijarse siempre. Segunda de Corintios 6:10. También al respecto habla. Segunda de Corintios 1:12, 7:7, 9 y 16. Filipenses 1:4, 1:4, 2:1 al 2 y 3:3. Colosenses 1:24. Primera de Tesalonicenses 3:9. Pablo habla de su esperanza. Filipenses 1:20. De su celo piadoso. Segunda de Corintios 11:2-3. Y de sus lágrimas de tristeza. Hechos 20:19, 31. Y segunda de Corintios 2:4. Escribe del grande y continuo dolor de su corazón debido a la incredulidad de los judíos. Romanos 9:2. En cuanto a su celo espiritual, no es necesario mencionarlo, ya que es obvio que a través de su vida entera como apóstol de Cristo, ya que es obvio a través de su vida entera como apóstol de Cristo. Si alguno puede considerar estos relatos escriturales de Pablo sin ver que la religión de Pablo era una religión de emociones, debe ser que tiene la extraña capacidad de cerrar sus ojos a la luz que le brilla en toda la cara. El apóstol Juan era un hombre cortado de la misma tela. Sus escritos ponen en claro que era una persona de una vida emocional profunda. Se dirige a los cristianos como a quienes escribe de una manera realmente tierna y conmovedora. Sus cartas no respiran sino el amor más ferviente, como si él estuviera hecho de afecto dulce y santo. La única manera de comprobar esto que digo sería citar la totalidad de sus escritos. Mayor que todos estos, Jesucristo mismo, mayor que todos estos, Jesucristo mismo tenía un corazón asombrosamente tierno y afectuoso, a la vez que expresaba su justicia fuertemente con emociones santas. Tenía el más fuerte amor por Dios y por los hombres, el ardor y el vigor más grande que haya existido. Este amor santo fue el que triunfó en el Getsemaní, cuando luchó con temor y dolor, cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Vemos que durante sus días en la tierra Jesús tuvo una vida emocional poderosa y profunda. Leemos de su gran celo por Dios. El celo de tu casa me consume. Juan 2:17.
Leemos de su tibieza por el pecado de los hombres, entristecido por la dureza de sus corazones. Mateo 3:5. Al considerar el pecado y las misericordia, al considerar el pecado y la miseria de la gente impía de Jerusalén, irrumpió en lágrimas, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Oh, si al menos tú conocieses en este tu día lo que es para tu paz. Lucas 19, 41-42. Con frecuencia leemos de la compasión de Jesús. Véase Mateo 9, 36, 14, 14, 15, 32 y 18, 34. Marcos 6, 34, Lucas 7, 13. Cómo se enterneció su corazón ante la muerte de Lázaro. Cuán afectuosas sus palabras de despedida a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. De todos los discursos pronunciados por labios humanos, la palabra más afectuosa y la más afecta son las que dijo Cristo en los capítulos 13 al 16 del Evangelio de Juan. Las emociones en el cielo. Indudablemente tiene que existir religión verdadera en el cielo. La religión del cielo, por cierto, es absolutamente pura y perfecta. Según el cuadro que las escrituras nos pinta del cielo, su religión consiste mayormente de amor y gozo, expresando en las alabanzas más fervientes y exaltadas. La religión de los santos en el cielo es la religión de los santos terrenales perfeccionada. La gracia que vemos en la tierra es el amanecer de la gloria venidera. Textos como 1 de Corintios 13 nos los comprueban. Así pues, si la religión del cielo es una religión de emociones, toda religión verdadera tendrá que ser una religión de emoción. La manera de llegar a conocer la verdadera naturaleza de algo es empeñarnos en seguir su rastro, hasta tanto logremos descubrirlo en su estado puro. Por tanto, si hemos de descubrir qué es la religión verdadera, es necesario que alcemos nuestras mentes hacia el cielo. Todos los que verdaderamente son espirituales no son de este mundo, son extranjeros aquí, perteneciendo más bien al cielo. Son nacidos de arriba y el cielo es su país de origen. La naturaleza que reciben de su nacimiento celestial es también celestial. La vida de la religión verdadera en el corazón de un creyente es una semilla de la religión del cielo, conformándonos a ella. Dios nos prepara para el cielo. Por lo tanto, si la religión del cielo es una de emoción, la nuestra aquí en la tierra también ha de serlo. Las emociones y nuestros deberes religiosos. Vemos la importancia de las emociones espirituales en los deberes que Dios ha establecido como expresiones de culto. La oración. Al orar, declaramos las perfecciones de Dios, su majestad, su santidad, bondad y absoluta suficiencia, y nuestro propio estado vacío e indigno, junto con nuestras necesidades y deseos. ¿Pero por qué? No para informar a Dios de estas cosas, pues Él ya las sabe, y de seguro no para cambiar sus propósitos y persuadirle,
que nos bendiga. No, declaramos estas cosas para conmover y afectar a través de lo que expresamos nuestros propios corazones, así preparándonos para recibir las bendiciones que pedimos. Alabanza. El deber de cantar alabanzas a Dios parece no tener otro propósito que el de animar y expresar emociones espirituales. Solo hay una explicación que podemos dar para entender por qué Dios nos mandaría a expresarnos hacia Él en poesía, además de prosa, y cantando, además de hablando. La expresión es esta: cuando la verdad divina se expresa en poesía y canto, tiene más tendencia a impactarnos y conmovernos, y a conmover nuestras emociones. El bautismo y la cena del Señor. Lo mismo se puede decir del bautismo y la Santa Cena. Nuestra naturaleza es tal que las cosas físicas y visibles nos influencian mucho. De aquí que Dios haya ordenado que no solamente oigamos el Evangelio por sus palabras, sino que también veamos exhibida delante de nuestros ojos en símbolos visibles para que para que nos afecte más. Los símbolos visibles del Evangelio son el bautismo y la cena del Señor. La predicación. Una gran razón por la cual Dios ha ordenado la predicación en la iglesia es para imprimir en nuestros corazones y emociones las verdades divinas. No basta con tener buenos comentarios y libros de teología. Estos pueden alumbrar nuestro entendimiento, pero no tienen el mismo poder que tiene la predicación para movilizar nuestras voluntades. Dios usa la energía de la palabra hablada para aplicar su verdad a nuestros corazones de una manera más particular y viva. Las emociones y la dureza de corazón. Otra prueba de que la religión verdadera se encuentra muy bien centrada en las emociones es que las escrituras con frecuencia llaman al pecado dureza de corazón. Considere estos textos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Marcos 3:5. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como Meriba, como en Meriba, como el día de Masha, en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Salmos 95, 7, 10. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Isaías 63, 17. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Segunda de Crónicas 36, 13. Junto con estos textos, considérese que las Escrituras dicen que la conversión es como el quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Ezequiel 11, 19, 36, 26. Un corazón duro, obviamente, es uno que no es fácil de mover o de impresionar con emociones espirituales. Es como la piedra, frío, insensible y sin sentimientos hacia Dios. O la santidad es lo opuesto de un corazón de carne, el cual sí siente y puede ser tocado y movido. Se desprende, pues, que la santidad de corazón consiste
en gran parte de emociones espirituales. ¿Qué lecciones en cuanto a la emoción podemos aprender de todo esto? Número 1. Aprendemos que es un gran error rechazar todas las emociones espirituales como falsas. Este error puede sugerir que después, este error puede surgir después de un avivamiento religioso, debido a que las fuertes emociones de algunos parecen desvanecerse por completo. Con mucha rapidez, la gente empieza a despreciar todas las emociones espirituales como si el cristiano no tuviera nada que ver con ellas. El otro extremo es el de tener a todas las fuertes emociones religiosas como señales de verdadera conversión, sin inquirir en cuanto a la naturaleza y a la fuente de dichas emociones. Si las personas ven calurosos, si las personas se ven calurosas y llenas de vocabulario espiritual, los demás concluyen que deben de ser cristianos piadosos. Satanás busca empujarnos de un extremo al otro cuando ve que las emociones están de moda. Siembra su cizaña entre el trigo. Mezcla emociones falsas con la obra del Espíritu de Dios. De esta manera engaña y arruina eternamente a muchos. Confunde a los verdaderos creyentes y corrompe al cristianismo. No obstante, cuando las malas consecuencias de estas emociones falsas se hacen aparentes, Satanás cambia su estrategia. Ahora busca persuadir a la gente de que todas las emociones espirituales son inválidas. Así trata de cerrar nuestros corazones a todo lo espiritual y de hacer del cristiano un formalismo muerto. La respuesta correcta no es ni la de rechazar todas las emociones, ni la de aprobarlas todas, sino la de distinguir entre ellas. Debemos aprobar algunas y rechazar otras. Debemos separar el trigo de la cizaña, el oro de las impurezas, lo precioso de lo que no vale. Si la religión verdadera tiene mucho que ver con nuestras emociones, debemos valorar altamente aquello que produce en nosotros estas emociones. Debemos desear el tipo de libro, de predicación, de oración, de canción, que profundamente afecte nuestros corazones. No interprete mal lo anterior. Estas circunstancias a veces pueden despertar las emociones de personas débiles e ignorantes, sin traer provecho alguno a sus almas. Esto se debe a que es posible que estas situaciones exciten emociones que no son ni espirituales ni santas. Tiene que haber una presentación clara y un entendimiento correcto de la verdad espiritual en nuestros libros religiosos. Nuestra predicación, nuestras oraciones, nuestro canto, siempre que sea así, entre más conmuevan nuestras emociones, mejores son. Si la religión verdadera tiene mucho que ver con nuestras emociones, tenemos mucho de qué avergonzarnos al ver que las realidades espirituales nos afectan tan poco. Nos ha dado emociones con el mismo propósito que todas nuestras otras facultades, para que nos sirvan de aquello que es nuestro fin principal, nuestra relación con Él. Sin embargo, cuán común es que las emociones humanas se ocupen con todo lo innegable, menos con las realidades espirituales. En los intereses mundanos, los deleites externos, las reputaciones y las relaciones naturales, en esta situación de los deseos de la gente son fuertes, su amor vivo y su celo ardiente. Pero cuando las cosas espirituales, pero cuanto a las cosas espirituales, cuán insensibles son la mayoría de las personas. Aquí su amor es frío,
sus deseos flojos y su gratitud enana. Son capaces de sentarse a escuchar del infinito amor de Dios en Jesucristo, de la agonizante muerte de Cristo por los pecadores, de su sangre que nos salva de los fuegos eternos, del infierno, haciéndolos aptos para el gozo inexpresables del cielo, y seguir fríos, sin respuesta y sin interés. ¿Acaso algo debe mover nuestras emociones, si no estas verdades? ¿Es posible que exista algo más importante, más maravilloso o más relevante? ¿Puede algún cristiano concebir la idea de que el glorioso Evangelio de Jesucristo no despierte y excite las emociones humanas? Dios planeó nuestra redención de tal manera que revela las verdades más grandes de la forma más viva e impactante. La personalidad y la vida humana de Jesucristo revelan la gloria y la belleza de Dios en la forma más conmovedora imaginable, así como la cruz muestra el amor de Jesucristo por los pecadores en la manera que más nos toca. También muestra la naturaleza odiosa de nuestro pecado en la manera más impactante, ya que vemos el terrible efecto de nuestro pecado que nuestros pecados produjeron en Jesucristo cuando sufrió por nosotros. En la cruz también vemos la revelación más impresionante del odio que Dios tiene por el pecado y su propia justicia e ira al castigarlo. A pesar de que era su propio Hijo, infinitamente hermoso, quien tomaba el lugar de nuestro pecado, Dios lo aplastó hasta la muerte. ¿Cuán estricta, pues, debe de ser la justicia de Dios? ¿Y cuán terrible su santa ira? Mucho debemos avergonzarnos de que esta situación no nos afecte más.